Y hablamos un poco sobre también los factores que afectan el flujo de agua sobre los suelos, ¿no? Tuvimos que remitirnos al principio de Bernoulli para entender de que la diferencia de cabeza total es la que genera el flujo en una masa de suelo. Y al final pues llegamos acá, un esquemita donde les explicaba eso, ¿no? Bueno, entonces hoy entonces vamos a hablar sobre la ley de que nos ayuda a determinar la velocidad a la cual se desplaza, moviliza el agua a través del suelo. Eso es algo diferente a lo que ocurre pues, en las tuberías, ¿no? Lo que ven en su curso de mecánica de fluidos. Entonces, eso, bueno, a mediados del siglo XVIII, Darcy, un científico, hizo unos experimentos porque quería estudiar el flujo de agua a través de arenas. Entonces, ¿qué hizo él? Un experimento como el que ven acá, en esta figura. Es decir, una muestra de arena dentro del recipiente, entonces la colocó ahí en ese recipiente que tenía una longitud L, la sección de ese recipiente, un cilindro de un área A, y permitía entonces por encima, por arriba, en la parte superior, la parte inferior, piedras porosas para permitir el flujo de agua. Y también un conducto aquí donde permitía el paso del agua. El agua pues bajaba, y también en la parte inferior un conducto que permite también la salida de agua. Y colocó unos tubos, como cuando estábamos estudiando eso, lo de las cabezas de presión, las alturas piezométricas, uno en la entrada y otro a la salida, como ven aquí, dos tubos, para medir también las alturas piezométricas. Un punto de referencia a partir del cual pues se miden las alturas piezométricas, un datum de referencia. Adicionalmente, se recolectaba el agua a la salida, aquí a la salida de la muestra del recipiente donde está almacenada la muestra de suelo. Entonces, él medía, pues fíjense, las alturas piezométricas en la entrada. Tiene una altura piezométrica H1 y a la salida tiene una altura piezométrica H2. Diferencia de cabeza total o de altura piezométrica delta de H. Es decir, que el agua se mueve de arriba hacia abajo, como ocurre lógicamente. Entonces, en esos experimentos, entonces, él encontró que la cantidad que fluye en un periodo determinado de tiempo era proporcional al área transversal de la muestra. A diferencia de los niveles piezométricos, o sea, este delta de H. E inversamente proporcional a la longitud de la muestra, que es también la igual a la distancia en la cual se encuentran los piezómetros. Es decir, que él permitía el paso de agua aquí con un grifo, con una llave, no sé. Estaba en un volumen de agua, en un recipiente con un volumen conocido, y medía el tiempo en el cual se llenaba ese recipiente de agua. Entonces, ustedes saben que caudal es volumen sobre tiempo. Entonces, lo hacía con ese fin, para determinar el caudal. Entonces, eso que descubrió ahí él, entonces se resume en esta ecuación. El caudal, que es proporcional pues, a la diferencia de altura piezométrica,
entre los dos puntos, directamente proporcional al área transversal de la muestra e inversamente a la longitud de la muestra del recipiente, o lo que es lo mismo, la distancia entre los piezómetros. Entonces, eso sí, ese caudal, aquí fíjense, este símbolo es directamente proporcional, quiere decir que ese caudal es igual a una constante multiplicado por este factor, ¿ah? Que ya hablamos. La constante, entonces, la llamamos K, o la constante de permeabilidad del suelo. Fíjense que entonces tenemos este factor que no depende nada del suelo. Del suelo así como la intrínseca del suelo. Básicamente él es geometría, delta de H también, pues diferencia de cabeza, eso no tiene que ver con el suelo. La área transversal también es geometría. Entonces esta constante de permeabilidad es intrínseco del suelo. O sea, es un valor que depende del tipo de suelo. Entonces aquí ven que es igual a K, y fíjense que hay una I acá multiplicado por el área. Esa I que ustedes ven ahí, entonces, es delta H sobre L, que se conoce como el gradiente hidráulico. Es decir, es la pesa total entre dos puntos. Es la pérdida de energía de una gota de agua que se mueve desde este punto hasta este punto. H sobre L. Entonces, remitiéndonos también a los conceptos de mecánica de fluidos, y si nosotros utilizamos la ecuación de la continuidad, ¿no?, que nos dice que el caudal es igual a la velocidad por el área. La velocidad por el área. Entonces, nosotros lo redondeamos de la siguiente manera. La velocidad es igual a K por I, y esa se conoce como ley de Darcy. ¿De dónde sale eso? Pues tenemos que relacionamos estas dos ecuaciones. Caudal es igual a K por I. Y es el famoso gradiente hidráulico. Sí, el gradiente hidráulico. Multiplicado por el área. Entonces nos queda que la velocidad es igual a K por I. Relacionando esas. Y esa se conoce como la ley de Darcy. O sea, ese fue lo que él llegó en su experimento. Esa es la expresión final. A la velocidad a través de un medio poroso, como es un suelo, puede determinar como la constante de permeabilidad multiplicado por el gradiente hidráulico, siendo la constante de permeabilidad una característica de los suelos, y que me define es qué tan fácil pasa el agua a través de una muestra de suelo. Entonces, fíjense aquí el gradiente hidráulico I es un valor adimensional. Delta de H en unidades de longitud y L también en unidades de longitud. Entonces, el grado es un valor adimensional. La velocidad está en unidades de longitud sobre tiempo. Es decir, que la permeabilidad tiene unidades de velocidad, de longitud sobre tiempo, y normalmente se expresa en centímetros o
también ocasionalmente en metros por segundo. Aquí, bueno, en esta tabla se presentan valores típicos de constante de permeabilidad. Como les dije, pues depende del tipo de suelo, entonces aquí vemos valores, aquí están los valores en metros por segundo. Y fíjense que aquí tenemos valores desde 10 a la 0 hasta 10 a la menos 11. 10 a la menos 11 es prácticamente 0. Y aquí vemos los tipos de suelo dependiendo, bueno, en los rangos de esos constantes de permeabilidad. Entonces tenemos que valores que tienen constante de permeabilidad desde 10 a la 0 hasta 10 a la menos 2 metros por segundo son gravas limpias. Fíjense que 10 a la 0 es un valor, bueno, si nosotros comparamos eso con velocidades de agua, son totalmente diferentes, ¿no? Entonces, bueno, unos valores muy bajos comparados con velocidades en otros fluidos, ¿no? Pero en este caso, en gravas limpias, entonces, ¿qué pasa? Que tiene una gran cantidad de espacios vacíos. Son suelos que son permeables, es decir, que dejan pasar el agua con mucha facilidad. Y es por eso que el valor de constante de permeabilidad es un valor elevado. Y uno espera que en esta ecuación, entre más grande sea el valor de K, pues el valor de velocidad va a ser mayor. A medida, entonces, vamos de izquierda a derecha, y el valor va disminuyendo a medida que vamos disminuyendo el tamaño de las partículas. Aquí hay una parte donde dice que me da un indicio, me indica pues con qué facilidad deja pasar el suelo el agua. Entonces fíjense que tiene una condición buena para las gravas limpias. Desde 10 a la menos 2 hasta 10 a la menos 5, las constantes de permeabilidad, esos son valores típicos de gravas, de arenas limpias, perdón, y mezclas de arenas. Fíjense que ya entran las arenas que tienen espacios vacíos, pero que sus espacios vacíos se forman entre las gravas, entonces uno esperaría que ahí disminuya esa permeabilidad o esa capacidad de drenaje. Entonces, el drenaje sigue siendo bueno en ese tipo de suelo. Entre 10 a la menos 5 hasta 10 a la menos 9, un rango amplio. Esos valores de constante de permeabilidad es típico de arenas finas, de arenas muy finas, y de limos orgánicos e inorgánicos. También por arenas de limo y arcilla. Fíjense que ya aquí entran las arcillas, tiles glaciales, que son depósitos glaciales, y también depósitos de arcillas estratosféricas. Como entran las arcillas, perdón, y las arenas finas, entonces ya la capacidad de drenaje disminuye, pues también de constante de permeabilidad disminuye. Entonces fíjense que entre 10 a la menos 6 hasta 10 a la menos 8 la capacidad de drenaje es pobre. El valor de 10 a la menos 6 hasta 10 a la menos 8 de constante permeabilidad, eso es prácticamente, no es cero todavía, pero sí es cercano. Son velocidades muy, muy, pero muy pequeñas. Y eso era, por eso yo les decía acá, cuando nosotros en la clase pasada, otra vez por facilidad se desprecia este valor aquí de velocidad, que en suelo las velocidades son muy pequeñas. Y fíjense, suelos que tienen permeabilidad de 10 a la menos 8 hasta 10 a la menos 11 son prácticamente impermeables.
de 10 a la menos 9 en adelante, suelos que tengan esa permeabilidad son típicos de arcillas, o sea, 100% material que pasa el tamiz número 200 y que son prácticamente además de las rocas. Las rocas pues no, por lo general son macizas, bueno, a excepción de algunas que tienen algunos fallas, grietas, entonces, pero por lo general los suelos y las rocas, las arcillas y las rocas manejan estos valores de prácticamente eso sí es cero. La constante de permeabilidad nosotros la podemos correlacionar, como depende, si ustedes se fijan acá, bueno, la constante de permeabilidad depende del tamaño de las partículas, ¿no? Entonces hay una relación directa entre, fíjense, el diámetro correspondiente al 10% que pasa. Hay una relación directa y el coeficiente o la constante de permeabilidad. Acá pues también se relacionan el partículas. Entonces fíjense que hay una, bueno, estos son de experimentos realizados, no sé, esto en alguna zona, se estudió esto. O sea, se hizo ese mismo experimento en algún lugar, se determinó constante de permeabilidad, que ya veremos cómo eso se determina en laboratorio. Entonces fíjense que hay una relación, hay como que una correlación lineal. Bueno, en realidad no es exponencial. Pero sí, fíjense que son directamente proporcionales. Entre mayor sea el diámetro de las partículas, menor será, perdón, la constante de permeabilidad. La permeabilidad entonces también tiene que ver, entonces como depende del tamaño de las partículas, depende de los vacíos que se formen entre esas partículas. Solo con mayor porosidad o mayor, que también mayor relación de vacíos, presentará mayores valores de constante. Y también eso depende, y esto va asociado a lo que yo les explicaba la clase pasada, el flujo de agua a través de un suelo, entonces depende también de la mineralogía del suelo. Los minerales, por ejemplo, en arcilla, que son los típicos, son la momorilonita, la hilita y la caolinita. Entonces, fíjense, 3 tipos de arcilla. Depende pues de su relación de vacíos, pero también dependerá del tipo de mineral. Entonces, aquí tenemos esta curva que es de la momorilonita, que es el mineral más estable y que más retiene agua, más expansivo. Entonces, fíjense que la curva para suelos con estos minerales da por acá arriba. Teniendo, fíjense que tienen menores valores constantes de permeabilidad. La hilita, que es el intermedio, como que el más o menos inestable, que retiene agua, entonces fíjense que da en el medio, o sea, tiene unos valores diferentes de constante de permeabilidad. Es decir, que si tenemos un suelo con la misma relación de vacíos, si su mineralogía es diferente, entonces uno esperaría que su constante de permeabilidad también sea diferente. Y la caolinita, que es el menos inestable, fíjense que los valores son un poco más, no más grandes, no, sino menos elevados, aunque en realidad estos siguen siendo unos valores muy pequeños.
Listo, entonces, entonces en resumen, y volver a dar sí, si nosotros queremos determinar la velocidad a través de un medio poroso, es decir, a través del suelo, es necesario conocer la permeabilidad. Y se puede determinar fácilmente por geometría. Es decir, yo tengo yo utilizo los piezómetros para medir la diferencia de cabeza, y eso con una regla uno mide SH1, SH2 y SH. Conocer la velocidad, entonces necesitamos conocer, bueno, para saber la velocidad necesitamos conocer el valor de constante de permeabilidad, que es intervalos, y eso se determina en el laboratorio. Bueno, en realidad hay diferentes formas de determinar la constante de permeabilidad, pero la más, bueno, existen tres formas. Una en campo, otra en laboratorio, siendo esas como las más utilizadas, o la del laboratorio la más utilizada, y otra que es mediante correlaciones. O sea, son ecuaciones empíricas que correlacionan con el diámetro de las partículas, con la relación de vacíos, con la plasticidad del suelo y todo eso. Pero los valores de constante de permeabilidad que obtenemos mediante esas correlaciones pues no son muy confiables. La primera entonces en el laboratorio, que es una de las prácticas que vamos a ver. Yo creo que todavía nos hace falta, yo creo que en 3 o 4 prácticas estamos viendo esa 3 o 4 semanas, perdón, estamos viendo esa práctica. Pero entonces se los explico acá de forma muy, lo veamos ya en detalle para la clase de laboratorio. Entonces tenemos de medir la constante de permeabilidad en el laboratorio. La primera se conoce como la prueba de carga constante, y la segunda es la prueba de carga variable. La prueba de carga constante entonces, se utiliza para suelos granulares. Y se hace un experimento como el que vemos aquí en esta figura que hizo Darcy. Una muestra de suelo entonces en un recipiente. El recipiente que tiene una altura, una longitud L. Se colocan unas piedras porosas arriba y abajo para permitir el drenaje, y acá es una salida, una tubería de salida para permitir el flujo de agua. Y arriba entonces fíjense que hay un recipiente que se llena con agua, y sentado acá la muestra. Es decir, acá se le suministra agua de alguna manera con una llave, entonces acá en un grifo entonces se le suministra agua. Pero entonces la idea se carga constante, porque la idea es mantener este mismo nivel H medido desde la base, de la muestra de suelo hasta el nivel de agua. O sea, debemos mantener ese nivel. ¿Cómo se mantiene eso? Entonces uno abre la llave de tal manera de que, bueno, si esto va bajando, ¿qué ocurre? Pues cuando uno abre, esto tiene una válvula, ¿no? Esto debe tener una válvula. Se abre y el agua comienza a bajar y sale por acá. ¿Qué espera uno? Que si uno cierra la llave, el nivel de agua va bajando.
La idea es mantener ese nivel constante, que para mantenerlo nosotros debemos, si el agua va bajando con mucha facilidad, nosotros tenemos que abrir más la llave para aumentar el caudal. Y si vemos que no, que de pronto se está acumulando mucha agua, es decir, se está subiendo, nosotros lo que tenemos es que ajustar la llave cerrándola un poco, de tal manera tener ese nivel constante. O sea, a esta altura tenemos que mantenerla constante. Por eso se llama prueba de carga constante. ¿Ya? Entonces, ocurre un flujo de agua descendente. ¿Por qué ocurre el flujo de agua? Porque si nosotros instalamos un piezómetro acá, exactamente a la entrada, en la muestra de suelo, nosotros instalamos un piezómetro. Se va a elevar el agua, la columna de agua hasta este nivel. Y si nosotros instalamos un piezómetro acá abajo, no se va a elevar. La energía total aquí en este punto es igual a cero. Entonces el agua se mueve de arriba, como por lógica lo que uno esperaría, de arriba hacia abajo. Diferencia de cabezas total. Y nosotros entonces, ese experimento se realiza varias veces. Ah, bueno, y la otra es que se debe con un recipiente, o sea, lo mismo que se coloca un recipiente acá abajo. Bueno, lo puse muy lejos. Y medir el tiempo que ese recipiente se llena cierto volumen, digamos, no, 1 metro, bueno, mucho. 1 litro, entonces nosotros tenemos la marca de 1 litro en el recipiente y contamos el tiempo con el cual se llena ese recipiente de 1 litro para determinar el caudal. ¿Ya? Entonces, la constante de permeabilidad se determina con esa ecuación. Aquí. ¿De dónde sale? Pues lo mismo que vimos acá. Entonces, utilizando esta ecuación, o sea, K por I por A, y utilizando la que es volumen sobre tiempo, entonces sabemos que igualamos esas dos ecuaciones. Entonces, sabemos que caudal es K por I por A. Y sabemos que caudal también es volumen recolectado aquí, en esta probeta, en un determinado, es igual a K por I, siendo I H, o sea, la pérdida esa entre el punto superior y el punto inferior, sobre la longitud. Fíjense que la diferencia de cabeza superior e inferior es esta H, y esa energía se pierde en esta longitud L. H sobre L por el área. Si ustedes despejan ahí, lo que nos interesa es la constante de permeabilidad, nos queda esta expresión. Este ensayo se realiza varias veces para obtener un valor promedio de constante de permeabilidad. Tenemos la prueba de carga variable, que entonces, a diferencia de la anterior, entonces es para suelos finos, y tal como su nombre lo indica,
no mantenemos la carga, la cabeza total a la entrada, no la mantenemos constante, sino que dejamos que baje. Entonces lo mismo, entonces fíjense que aquí tenemos una muestra de suelo, también la misma muestra de suelo acá, longitud L, tiene una área transversal. Bueno, acá está, bueno, acá les explico nuevamente. B, volumen L, la longitud de la muestra. A es el área transversal de la muestra, aquí no se muestra, pero el área de la sección transversal. Y T es el tiempo que se recolectó el volumen. Entonces acá también en la prueba de carga tenemos la muestra de suelo, una longitud L, tiene un área transversal A, y tiene, fíjense, aquí una tubería de menor diámetro. Lo mismo, entonces hay una diferencia de cabeza H entre el punto inferior y el punto superior. Esto es a la entrada, al inicio del ensayo. Como es de carga variable, es decir, nosotros llenamos esto, esta es una uretra. El agua pues comienza a bajar, ¿no? Y el nivel de la uretra también pues comienza a bajar. Tiene un área transversal A minúscula, esto tiene un área transversal A mayúscula. Entonces, la ecuación que se utiliza para determinar la constante de permeabilidad en la prueba de carga variable es esa que ven allí. ¿De dónde sale eso? Entonces, ahí la demostración. Arrancamos con los mismos conceptos de velocidad. Entonces, nosotros tenemos que la velocidad aquí en esta uretra, el caudal aquí tiene que ser igual al caudal a la salida. Conservación de la masa. Entonces, pero la velocidad aquí no es igual a la velocidad acá. Esto es una tubería, entonces la velocidad en tubería es totalmente diferente a la velocidad en un medio poroso, que en nuestro caso es el suelo. Acá entonces la velocidad en la uretra define como la variación, fíjense, del DH, del nivel, con respecto al tiempo. Y es negativo porque va descendiendo. El caudal Q minúscula en ese tubo, en esa uretra, es igual a la velocidad multiplicado por el área de la sección transversal de la tubería, que le es minúscula. Y el caudal en el suelo, pues con la ley de Darcy ya sabemos que el caudal en el suelo es igual a K por I por A. Entonces el caudal aquí en la uretra tiene que ser el caudal en la muestra de suelo, entonces igualamos esas dos ecuaciones. Entonces ya sabemos que, bueno, el caudal del tubo sería menos DH sobre dt multiplicado por el área negativo es igual a K por I por A, siendo I, ya saben que es la diferencia de cabeza entre la longitud de la... Acá entonces integramos, entonces, o se pasa más bien este dt, se pasa al otro lado y se integra a ambos lados. Entonces se le integra desde H1 hasta H2 y dt desde el tiempo 1 hasta el tiempo 2. Es decir, hasta donde siendo H1, H2, H1, bueno, la altura inicial, y H2 una altura final, que puede ser acá, que puede ser acá abajo, donde sea. Entonces, resolviendo esas integrales, que, bueno, esto es la integral de esto es lo natural, y despejando K, perdón, que es lo que nos interesa, entonces nos queda que la constante de permeabilidad es igual al área de la sección transversal de la uretra multiplicado por la longitud de la muestra por el logaritmo natural de H1 sobre H2 sobre el área de la sección tras la muestra multiplicado por la diferencia entre dos tiempos. Entonces, de acuerdo con eso, ¿qué sería H1 y H2? H1, H2, tiempo 1 y tiempo 2.
¿Cómo se hace el ensayo? Entonces se prepara la muestra, se coloca la uretra que tiene también, eso tiene una válvula, se llena hasta una marca establecida que nosotros podamos medir esta H. Activamos el cronómetro, abrimos la válvula y ¿qué ocurre? Pues el nivel va a disminuir. Aquí yo tengo un tiempo 1, o sea, activo el cronómetro en 0. Entonces, y mido el tiempo en el cual tarda en bajar ese nivel, hasta cierto nivel. Y de esa manera, entonces, nosotros podemos determinar, el resto son geometría, ¿no? El A mayúscula, la minúscula, H, L, esos se determinan por geometría. Ya dije acá de este ensayo, fíjense que no hemos hablado de recolectar agua en la parte inferior. Acá en esta ecuación no dependen de agua, entonces no es necesario recolectar agua a la salida de la muestra. Vale, eso entonces vemos el video más calmadamente ahí en la clase de laboratorio. Bueno, entonces algunos comentarios con respecto a esos dos métodos para determinar la constante de permeabilidad en el laboratorio. Lo primero es que, bueno, es complicado, es difícil obtener muestras inalteradas de arenas. Entonces las arenas... Profe. ¿Sí? Profe, ahí ve el inconveniente que sería... No te oigo, no te entendí. No se te entiende, está entrecortado. Bueno, les decía que entonces es complicado tener alteradas de arena. Las arenas por lo general son sueltas, no tienen esa cohesión. Entonces lo ideal es tener, para hacer ese ensayo, para representarlo, las condiciones reales, es tener muestras inalteradas. Entonces, cuando nosotros introducimos esa arena en el recipiente, es un poco, ya estamos alterándola, entonces no representa las condiciones iniciales. Entonces allí de pronto hay alguna variación. Entonces la otra es que lograr una representabilidad de la muestra con respecto a la masa total de suelo es muy difícil. Porque en el terreno, o sea, en el terreno natural hay variaciones en el suelo. El suelo cambia sus propiedades. Entonces, de pronto tener una muestra representativa del lugar donde nosotros queremos estudiar un suelo es complicado. Entonces, como ven allí, estos métodos me ayudan a determinar la constante de permeabilidad, pero cuando el flujo es vertical. Estamos permitiendo el flujo de arriba hacia abajo, pero el flujo ocurre de forma horizontal. Entonces, la permeabilidad en el sentido vertical no es tan grande. En laboratorio, entonces los niveles, bueno, esto pronto aquí no un poco porque no hemos visto este tema, entonces no lo voy a explicar muy detalladamente, pero se los leo. Es que los niveles del esfuerzo total, presión de perspectivos, son diferentes a lo del terreno. Por lo tanto, la relación de vacíos también puede variar. Hay una relación, bueno, lo que les decía, se los dejo.
relaciones empíricas para determinar la conabilidad. Entonces, por ejemplo, en suelos granulares, nosotros podemos determinar K como una C, que es una que varía de 1 a 1.5 multiplicado por el D10 elevado al cuadrado. ¿Qué fue lo que vimos acá? Vimos aquí una constante, que en este caso utiliza 1 sobre 100 multiplicado por el D10 al cuadrado. O sea, con la gran mayoría como que estimar la constante de permeabilidad, pero igual esos no son valores confiables. O la constante de permeabilidad, que es directamente proporcional a la relación de cúbicos sobre 1 más la relación de vacíos. Para suelos cohesivos, entonces, K también se puede determinar con una constante multiplicado por este factor que depende pues, de la relación de vacíos. O en suelos cohesivos que cobra importancia entonces la plasticidad, que está asociado a la mineralogía. Entonces, fíjense que aquí está esta ecuación que relaciona límite plástico, índice de plasticidad y relación de vacíos. Pero que, como les dije, no son valores no como así confiables. Otro método, bueno, que estos son en campo, nos ayudan a determinar la constabilidad. Cuando nosotros tenemos un estrato impermeable y acá tenemos un estrato permeable, entonces, de acuerdo con lo que vimos, ¿cómo se llama esto? El estrato permeable y el estrato impermeable. ¿Cómo se llaman? ¿Cuáles son los nombres? ¿Quién recuerda? ¿Cómo, profe? No entendí la pregunta. Aquí en esta figura tenemos una capa impermeable. Aquí la constante, ya sabemos que nosotros queremos determinar la constante de permeabilidad de este suelo, que almacena agua. O sea, es un estrato doble. Y acá debajo hay una roca que es una capa impermeable. Entonces, de acuerdo con los conceptos que vimos la clase pasada, cómo la capa permeable y cómo se llama esta capa impermeable. Ok. Bueno, no te estoy preguntando directamente a ti, no sé quién, alguien que sepa. Yo respeto a los acuíferos, no, profe. Tanto el acuífero. Ya sabemos que los estratos permeables son acuíferos, los que almacenan agua. ¿Permeables cómo se llaman? Acuitardos. Acuitardo o acuicluso. Entonces nosotros podemos determinar la permeabilidad en este acuífero mediante una prueba de bombeo. Es decir, se hace un pozo acá, fíjense, un pozo que tiene un diámetro considerable. Y se hacen unos pozos de inspección que tienen un menor diámetro. Inicialmente el nivel frena a esta altura y se comienza a bombear, es decir, con una motobomba nosotros con agua de ese pozo. No se almacena agua, nada, solamente se bombea. ¿Y qué ocurre? Que una vez el caudal se estabilice o cuando nosotros comenzamos a bombear, el nivel freático adquiere esta forma, ocurre un abatimiento, eso se conoce como un abatimiento. El nivel freático que inicialmente estaba acá, como nosotros estamos bombeando agua, baja así y se forma este abatimiento. Una vez el caudal se haya estabilizado, ese caudal de bombeo,
nosotros entonces medimos esta altura que hay desde la capa ingle hasta el pozo de inspección 1 y hasta el pozo de inspección 2, la altura del nivel freático. Y también debemos conocer la distancia que hay centro a centro entre el pozo principal hasta el pozo de inspección 1 y del pozo principal hasta el pozo de inspección 2, que se conocen como 1 y R2, pozo de inspección o pozo de observación. Y este es el pozo principal o pozo de prueba. Entonces, bueno, acá, y nosotros podemos determinar la constante de permeabilidad con presión. Que acá está la demostración. También se arranca de lo mismo, K igual a K por I por A. Se integra y nosotros al final entonces nos despejamos K y obtenemos que cuando tenemos esta condición, un acuífero no confinado, esto es un acuífero no confinado, podemos determinar la constante de permeabilidad utilizando esta ecuación. Siendo cúmula el caudal de bombeo R1 y R2, R1, R2, H1 y H2, ya saben que son estos que están aquí en la figura. O tenemos un acuífero, fíjense aquí tenemos un acuífero confinado. Es decir, arriba y abajo tiene capas impermeables y nos interesa conocer entonces la constante de permeabilidad de ese acuífero. Entonces se construye un pozo de observación, obviamente hasta que llegue a la profundidad del acuífero que está confinado. Debemos conocer la altura que tiene ese acuífero confinado y se hace el proceso. O sea, se construyen pozos de observación, se bombea hasta que el caudal sea constante y se forma este abatimiento freático aquí en el pozo. Pero H1 y H2 deben ser medidos desde esta altura. Desde el nivel freático en el pozo de observación hasta cada uno de los pozos, hasta el pozo de prueba, hasta la altura respectiva en cada uno de los pozos de observación. Y la constante de permeabilidad, entonces en ese acuífero confinado se determina con esta ecuación. Q, el caudal, multiplicado por el logaritmo de R1 sobre R2, sobre este constante multiplicado por H. Fíjense que ahí está la H, que es la altura del acuífero, el espesor del acuífero, multiplicado por H1 menos H2. Listo. De esas tres maneras nosotros podemos determinar constante de permeabilidad. Esto de pronto, bueno, resulta un poco más costoso hacer esto y más complicado. Entonces, es realizar el ensayo de constante de permeabilidad de carga variable o carga constante dependiendo del tipo de suelo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, alguien me estaba preguntando algo, pero no estaba entrecortado. No sé si ya se arregló. Bueno, entonces, voy a hacer una introducción de otro tema relacionado con el capítulo hidráulica del suelo, que es la infiltración o redes de flujo, donde aquí vamos a ver ya la parte práctica de este tema, ¿no? He hablado mucho, he sido muy
teórico. Entonces aquí ya al final de esta presentación vamos a ver un ejercicio y también pues les voy a dejar un taller más adelante. Entonces aquí tenemos, esto es un caso típico entonces en mecánica de suelo, en geotecnia. El flujo de agua de un lado a otro en una masa de suelo. Y aquí un caso típico. Fíjense, aquí tenemos una masa, un perfil de suelo, donde tenemos un acuífero y acá tenemos una capa impermeable, un acuicluso o un acuitarto. Y se desea almacenar agua de este lado izquierdo en ese terreno. De pronto es un lote, algo así. Entonces se va a almacenar agua o un líquido, no sé, lo que sea. Se debe construir entonces un pilote, que es una estructura que se puede utilizar como una estructura de construcción, obviamente pues para evitar de que el agua, para lograr almacenar esa agua. Y que, fíjense que tiene una altura, la altura de la columna de agua es todo esto. Que obviamente pues como el suelo es permeable, el agua pues va a bajar, va a ocurrir un flujo. Nosotros acá tenemos, bueno, acá tenemos también agua, el flujo de agua, a través de los suelos ocurre en todas las direcciones. ¿Ya? Entonces, en este caso el agua va a penetrar el suelo y va a moverse aquí. ¿Por qué ocurre el flujo así? ¿Qué me dice? Una representación gráfica de lo que ocurre. Profe, en el caso de caería, o sea, las diferencias que hay ahí, cierto, de terreno, es que retiró material de ahí. La diferencia de terreno. Sí, o sea, Agua. Aquí esto es agua. O sea, Eso esto es. Lo que pasa es que aquí, déjame ya les muestro. bueno, por diferencias de presiones, pues debe pasar de Esto es una donde columna de está ahí agua mayor y esto es una columna de nivel agua. freático a de menor, pues por eso se hace ese movimiento. Exacto. Entonces aquí, por ejemplo, de este lado, Corroborar con el principio de... se me olvida. entonces de este lado tenemos una cabeza total, fíjense, y si nosotros pues, utilizamos este nivel de referencia, la cabeza total es mucho más elevada, mucho más grande que la cabeza total en este punto. Entonces el agua por eso se mueve. Y no se puede, fíjense que no va hacia abajo, pues porque tiene una capa impermeable que evita de que el agua fluya así. Y fíjense cómo dibujé yo aquí, así. El pilote, hay alguien que tiene el micrófono activado. El pilote es impermeable, o sea que el agua no se puede mover así. Una vez que se mueve a través de la pared del pilote y va así. Por eso fue que dibujé la representación del agua, del flujo de agua de esa manera.
Entonces, nosotros queremos estudiar la velocidad en un caso como este, que es un caso típico de geotecnia. Entonces, nosotros analizamos para determinar las ecuaciones, entonces allí nosotros cogemos un cubito y sobre ese cubito entra y sale agua, como yo les dibujo esas líneas. Si hacemos un zoom, entonces fíjense que aquí lo tenemos. Esta flechita, entonces, en ese cubo, en la entrada, aquí hay una entrada de agua y aquí hay una salida, aquí de agua y aquí hay una salida. O sea, aquí ocurre algo así. Ocurre algo así. El cubito le entra y le sale agua. Entonces, y que ese cubito unas dimensiones, fíjense, de Z, de X y de Y. Entonces, el caudal a la entrada en esta cara sería igual a la velocidad en X, en la dirección X, multiplicado por el área de esta sección transversal, que sería de Z sobre de Y. Y el caudal a la salida, esto es, no voy en detalle, pero esto es la ley de principio de Taylor. Entonces, la velocidad a la salida sería velocidad X más inicial de velocidad en X sobre dx multiplicado por dx. Esta sería la velocidad de la salida multiplicado por el área de esta sección transversal. Y la velocidad acá, sobre esta cara inferior, entonces, es decir, en la dirección Z, sería la velocidad en Z multiplicado por el área de por dy. Y a la salida sería bz más diferencial de velocidad en Z sobre Z por dz multiplicado por el área, que sería dx por dy. De acuerdo a la conservación de la masa, entonces el caudal a la entrada tiene que ser igual al salida. Es decir, estos caudales a la entrada tienen que igualar a los caudales a la salida. O lo que es lo mismo, como está escrito acá, caudal a la entrada menos el caudal a la entrada tiene que ser igual a cero, la conservación de la energía. Resolviendo entonces todo eso, esos factores acá, nos queda que diferencial de velocidad en X sobre dx más el diferencial de velocidad en Z es igual a 0. De igual manera, nosotros sabemos ya de la ley de Darcy que las velocidades en medios porosos sería la constante de permeabilidad multiplicado por el gradiente hidráulico. Es decir, la velocidad en X sobre ese medio poroso sería la constante en X por el gradiente hidráulico en X. Y en Z, de igual manera. Si en gradientes hidráulicos la variación, fíjense, aquí tenemos un piezómetro que me indica la variación de la altura piezométrica con respecto, si es para X, entonces para velocidad en X sería con respecto a X, y si es la velocidad en Z, respecto a Z.